Nunca imaginé que una simple propuesta de 250 revelaría el secreto de mi vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sol brillaba con fuerza, pero yo sentía un nudo en el estómago. Caminaba por la calle, con las manos temblando, pensando en cómo pagar las deudas que me ahogaban. Mis pensamientos giraban como un torbellino. Era un día cualquiera, hasta que me encontré con esa hoja de papel arrugada en el suelo, la recogí. Era un anuncio, un papel blanco con letras rojas llamativas, haz 250 en una hora. Acepta el desafío. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué clase de desafío? Curiosidad y desconfianza chocaron en mi mente. Pero la necesidad fue más fuerte. ¿Qué tenía que perder? Regresé a casa, donde mi madre me esperaba. Sus ojos cansados y preocupados me partieron el corazón. No podía agregar más peso a sus hombros. La mirada de mi hermano, ausente y distante, también me persiguió. La familia era todo lo que tenía, siempre trataba de protegerlos, a pesar de que mis propios sueños se desmoronaban. Tomé una decisión. Llamé al número en la hoja. Al instante, una voz suave me invitó a una reunión. En este lugar, todo es posible, dijo. Algo en su tono me hizo dudar, pero decidí seguir adelante. Necesitaba ese dinero. Más que dinero, necesitaba una salida. Ese mismo día, llegué al lugar indicado. Una casa antigua con paredes de madera crujiente. El aire estaba impregnado de un olor extraño. Recorrí el lugar con la mirada y noté a personas sentadas, todas nerviosas. Mi pecho se tensó. Las dudas empezaron a asomarse, pero ya no podía dar marcha atrás. Estaba a punto de enterarme de algo que cambiaría mi vida. Una mujer de cabello oscuro y ojos profundos se acercó a mí. Me ofreció un trato que parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero yo solo podía pensar en mis deudas, en mi madre, en mi hermano. Mientras escuchaba, el mundo se desvaneció a mi alrededor. Sus palabras eran un veneno dulce. Solo necesitas desnudarte de tu pasado. Las lágrimas brotaron involuntariamente de mis ojos. ¿Qué significaba eso? Mi mente se llenó de imágenes de lo que podría perder. De repente, todo parecía tan claro, tan oscuro. La revelación me atravesó como un rayo. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo se acababa. La mujer sonrió, su expresión era inquietante. Entonces, sonó un teléfono. Una llamada que podría cambiarlo todo. ¿Tienes lo que se necesita? La voz al otro lado resonó en mi oído, como un eco. Me di cuenta de que lo que me estaban ofreciendo era más que dinero. Era un camino hacia lo desconocido, una prueba de fuego. Y sin saberlo, estaba al borde de un abismo. ¿Me dejaría llevar o lucharían mis miedos en contra de mis deseos? La incertidumbre me envolvió. El aire se volvió denso. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una promesa vacía? Justo en ese instante, una sombra cruzó mi mente, un recuerdo olvidado, un susurro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona impresionante que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La sala estaba envuelta en una penumbra inquietante, el murmullo de los asistentes se desvanecía en el aire pesado. En ese momento, me sentí atrapada entre dos mundos, el de la incertidumbre que me acechaba en casa y el del riesgo que ofrecía aquella misteriosa mujer. No tengo tiempo para titubear, pensé, mientras el teléfono sonaba nuevamente, insistente.
El eco de la voz del otro lado me resonaba en la mente, como un mantra que no me dejaba en paz. Decidí dar un paso al frente, sin saber si estaba caminando hacia la salvación o hacia un abismo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, con un ligero temblor en la voz. La mujer sonrió, su expresión era casi maternal, como si le estuviese revelando una gran verdad a una niña perdida. Solo escucha, y después decide, dijo, extendiendo la mano hacia un papel en blanco. Todo lo que necesitas está aquí. Solo tienes que dejar atrás tu historia y abrir la puerta a un nuevo capítulo, continuó, mientras sus ojos brillaban con un fervor casi hipnótico. Mis pensamientos se agolpaban, cada uno enfrentándome a mis temores. Pensé en mi madre, las facturas acumulándose en la mesa, la comida que faltaba. En el rostro de mi hermano, que tantas veces había mirado con súplica en sus ojos, esperando que todo mejorara. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿Era este el camino para liberar a mi familia de la miseria? Con cada palabra de la mujer, una parte de mí vibraba entre la esperanza y el recelo. De repente, imágenes de mi infancia florecieron en mi mente, recuerdos de risas y abrazos, de promesas de un futuro brillante. Pero esas memorias se desvanecían, reemplazadas por escenas sombrías y aterradoras. La vida se había vuelto tan dura, tan fría. La necesidad se había convertido en mi motor, y esta era la alta velocidad de un tren descontrolado. Valórate. Esto no es solo un trabajo, es una transformación. Pero no podrás hacerlo con miedo a lo que eres o lo que has sido, dijo la mujer, rompiendo mis pensamientos. Su voz era cálida, como un fuego que chisporrotea en las noches frías. Eres más que tus deudas. Tienes el poder de cambiar tu narración. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las palabras llegaban a lo más profundo, resonaban en el eco de mis inseguridades. ¿Cómo puedo dejar atrás mi pasado? Lo llevo conmigo cada día, respondí, el nudo en mi pecho intensificándose. Al aceptar el desafío, no solo adquieres el dinero. Tienes la oportunidad de reescribir tu historia. Pon un precio a tus miedos. Colócales un valor y luego, suéltalos, explicó, cada palabra empapada en convicción. Una marea de emociones me asaltó. El deseo de protección hacia mi familia luchaba con la necesidad de buscar mi propio camino. Miré a mi alrededor, vi a las otras personas, sus rostros reflejaban mis dudas, mis temores y, sorprendentemente, una chispa de esperanza. Cada uno allí, como yo, buscaba un respiro. ¿Estás lista para transformar tu vida, para desnudarte de todo lo que te aprisiona?, preguntó la mujer una vez más, su mirada fija en mí, sinceramente. Me sentí expuesta, vulnerable, pero una pequeña voz dentro de mí murmuraba que quizás, solo quizás, esta era la oportunidad que había estado esperando. En un instante de claridad, decidí. Me levanté y respiré profundamente. Sí, dije, aunque mi voz temblara. Un acuerdo tácito se selló en el aire. Un cambio estaba a punto de comenzar. Justo cuando me sentía lista, un estruendo interrumpió el aire tenso de la habitación. La puerta se abrió de golpe y una figura familiar entró, su rostro pálido, congelado en una mezcla de shock y desesperación. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó mi hermano, su voz apenas un susurro ahogado. Detrás de él, la incertidumbre y el miedo llenaban la sala. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué había hecho? ¿Qué elección había tomado que podría poner en peligro todo lo que tanto amaba? La revelación se convirtió en un tsunami de emociones mientras lo miraba a los ojos, buscando respuestas en su rostro descompuesto. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. El silencio que se instaló tras la entrada abrupta de mi hermano era abrumador. Las miradas se desplazaron hacia él, como si cada uno de los asistentes estuviera buscando respuestas a sus propias inquietudes en la angustia de su rostro. Me quedé paralizada, sintiendo como cada palabra que había planeado se desvanecía como humo en el aire. Él se acercó, sus ojos inquietos recorriendo la sala. ¿Qué te han prometido? No caigas en la trampa de esta gente, imploró, su voz temblando de preocupación.
Su mano se cerró en puño, reflejando la tensión que sentía, no solo por mí, sino por el caos que lo rodeaba. Sebastián, no es lo que piensas, traté de explicarle, pero él me interrumpió, la frustración dibujando líneas oscuras en su frente. No puedo creer que estés considerando esto. ¿De verdad piensas que cambiar tu vida depende de una simple firma?, dijo con un tono casi suplicante, como si cada sílaba fuera un intento de arrastrarme de vuelta a la seguridad. Necesito esto. Para nosotros, contesté, aunque la convicción en mi voz flaqueaba. Mientras lo miraba, me di cuenta de lo mucho que le importaba. La preocupación se había apoderado de su rostro juvenil, dibujando arrugas prematuras en su frente. En su mente, yo era otra cosa, una hermana cabizbaja, sin rumbo, y no esta persona dispuesta a arriesgarlo todo por un cambio. Solo escúchame. Te he visto luchar, llevar el peso de la casa sobre tus hombros, pero esto, dijo, haciendo un gesto incierto hacia la mujer, y la reunión no es la salida. La mujer a mi lado permanecía en silencio, observando el intercambio con una pequeña sonrisa, como si disfrutara del drama que se desplegaba frente a ella. Su calma era inquietante, una sutileza en medio de una tempestad. ¿Y entonces qué? ¿Qué sugieres que haga? ¿Seguir viviendo así, con la presión de no poder comer una cena decente? ¿Ver cómo nos hundimos más en las deudas? Te dije que lo intenté todo. La ira y el dolor se desbordaron en mí, mientras el llanto amenazaba con brotar. Sebastián dio un paso adelante, su voz firme, aunque una sombra de intranquilidad cruzó su mirada. Lo que estoy diciendo es que hay caminos, alternativas. Pero este camino te llevará a un lugar oscuro. No quiero perderte a ti también, no después de todo lo que hemos pasado. Su voz se quebró. Fue como un ladrido de un perro perdido, un eco de lo que realmente pensaba. Mi corazón se estrujó. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y aquí estábamos, en una encrucijada, poniendo en balanza nuestras esperanzas y temores. La mujer finalmente habló nuevamente, rompiendo la tensión que me envolvía. La decisión es tuya, pero considera el verdadero regalo que estás a punto de abrir. Esta no es solo una oportunidad para tu familia. Es una oportunidad para ti misma, dijo con un aire de autoridad. Miré a mi hermano, a esos ojos que habían conocido mi cara de angustia, mis sonrisas forzadas. Quería gritar, wanted to scream, que entendiera que la vida no me daba opciones, pero en su mirada vi una chispa de esperanza, un amor profundo que siempre había estado allí, el mismo que me había sostenido en mis momentos más oscuros. Recordé las cajas que habíamos marrado a la vida. Ese amor incondicional había sido mi refugio. Sin embargo, ese refugio puede estar a punto de romperse. ¿Tan mal estaba yo que ahora te preocupas por mí?, pregunté, casi en un susurro. Siempre me he preocupado por ti. Te he visto caer, pero nunca creí que estarías dispuesta a arriesgarlo todo por una promesa vacía. Su voz ahora era más suave, cargada de una emoción cruda. Tomé un profundo respiro. La ansiedad se entrelazó con la decisión en mi mente. La mujer permanecía a un lado, imperturbable, como si supiera que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría volver. La voz de mi hermano seguía resonando en mi mente. No pierdas lo que tienes. ¿Vas a firmar?, me preguntó la mujer, acercándose un poco más, el papel en su mano iluminándose como si poseyera vida propia. Es solo un papel, pero la decisión es para siempre, insistió, y cada palabra cortaba como un hilo afilado. Mientras consideraba mis opciones, un eco distante resplandeció en mí. La sensación de que, en un momento, en este mar de decisiones turbulentas, algo me aguardaba. Miré de nuevo a mi hermano y vi en él al aliado que siempre había deseado y, al mismo tiempo, a la luz que lentamente se apagaba en mis propias ambiciones. Confía en mí, me gritaría, pero el desafío era inminente. ¿Qué tan lejos vas a llegar para proteger lo que amas? Todo lo que había vivido y luchado resonó en mis venas.
Mi mente se encontraba en una encrucijada, y en ese instante, la sala parecía encogerse, como si el mundo entero estuviera esperando ansiosamente mi respuesta, antes de que pudiese decidir. El sonido de un golpe sordo interrumpió la sala. Las luces comenzaron a parpadear y una sombra oscura atravesó la puerta abierta. No era solo el destino de una vida lo que estaba en juego, sino el secreto que había estado esperando para ser revelado. Mamá está en peligro, gritó una voz desde la oscuridad que se acercaba. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué significado podía tener esto? El mundo, como lo conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El alarido resonó en mi cabeza como un eco interminable, zarandeando cada fibra de mi ser. En un instante, mi mente dejó de lado la reunión, las promesas y el futuro que había estado contemplando. Solo había una cosa que podía hacer, encontrar a mi madre. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Grité, mis palabras se entrelazaron con la creciente confusión que me rodeaba. La figura que se acercaba cada vez más a la luz parpadeante era un chico de aproximadamente mi edad, su rostro empapado de sudor y miedo, y, aunque sus rasgos eran familiares, no podía estar segura. Es uno de los amigos de la escuela, murmuró Sebastián mientras su mano se aferraba a mi brazo con una fuerza que hablaba de su propia desesperación. Dile que se calme. El chico, que parecía tambalear, logró acercarse lo suficiente como para que su rostro se iluminara con claridad. La casa, el humo, la voz se le cortaba por la angustia, una fuga de gas. Nadie está ahí. Tu mamá y los vecinos han tratado de ayudar, pero no pueden, la puerta está cerrada. Un torrente de emociones me inundó. El miedo y la culpa se entrelazaban mientras visualizaba nuestra casa, el lugar donde habíamos compartido risas, palabras de aliento y también lágrimas. Cómo había llevado mi vida al punto en que un simple escape de gas podría poner en peligro a la única familia que me quedaba. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia la salida, arrastrando a Sebastián tras de mí. Debemos ir, tenemos que ayudarla, le dije, sin permitirle la oportunidad de replicar. En mi mente, la idea de dejar a mi madre atrás no era una opción. Su voz, siempre llena de amor y preocupación, resonaba en mis pensamientos. Siempre lucha por lo que amas, es peligroso. No sabemos qué podría pasar, insistió él, su tono grave era un recordatorio de la realidad, pero yo estaba demasiado centrada en mi determinación como para escucharlo. La mujer que había estado a nuestro lado observaba en silencio, su expresión cambió de una sonrisa a una grave contemplación. No pueden salir así. Necesitan un plan y ayuda. No es solo un fuego, es una crisis, dijo, y un leve temblor en su voz despertó una intuición en mí. ¿Qué sabes? Dilo, exigí, aunque en mi interior sabía que el tiempo apremiaba. La chispa de su habilidad para manipular y ofrecer promesas relucía en la penumbra, pero debía prestarle atención. Si hay humo, hay que prevenir que se propague. Deben asegurarse de que los demás eviten entrar y llamen a la emergencia, y si deciden ir, necesitarán un enfoque diferente, explicó. Es un riesgo que no puedo correr sin ella, repliqué, impulsada por ese amor casi visceral que me llenaba. La imagen de mi madre atrapada en aquella casa me dejó aturdida. Su vulnerabilidad me pesaba en el pecho como una losa. Si vas, debes estar preparada. No todo se resuelve con valor. A veces se necesita más que eso, la mujer insistió, señalándome el papel que había estado a punto de firmar. Ve lo que está en juego. Tu vida puede cambiar, y no solo por el dinero. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Estaba enfrentando una tormenta de decisiones. El lugar que siempre había considerado un refugio se convertía en un corazón latiendo en peligro. A la vez, la posibilidad de un futuro mejor estaba flotando inalcanzable. Pero la situación era crítica. Mi madre necesitaba mi ayuda más allá de cualquier otro deseo. Dame el teléfono, grité, tomando la decisión de dejar a un lado mis dudas y enfocarme en lo que realmente importaba. El chico me lo entregó y, antes de que pudiera marcar, las luces parpadearon violentamente y,
de repente, un crujido resonó del fondo de la casa. ¿Qué fue eso?, pregunté, el miedo chisporroteando en mis extremidades. No podemos quedarnos más tiempo, dijo Sebastián, su voz era urgente, tomemos el camino trasero, pero debemos apurarnos. La calle no parece segura, decía el chico. Con movimientos rápidos y decididos, formamos un pequeño grupo, cada uno alimentando el fuego de la urgencia con un propósito renovado. Mientras avanzábamos, el ruido de nuestras pisadas se mezclaba con la creciente cacofonía de la casa, que parecía gritar por nuestra atención. En ese momento, la perspectiva de seguridad y cambio se desvaneció como un espejismo. Ahora todo lo que importaba era el amor y la lucha por lo que verdaderamente importaba. Al llegar a la puerta trasera, la realidad nos chocó como un viento gélido. La puerta estaba atascada, bloqueada por un trozo de escombro del tejado goteante, posiblemente causado por el fuego. No habíamos llegado lo suficientemente lejos, y mi corazón latía una y otra vez casi exigiendo que cambie ese destino. Empuja, grité, lanzando mi peso contra el bloque que se interponía entre nosotros y nuestra salvación. Hicimos fuerza, gritando e intentando hacer retroceder lo que se interponía, pero antes de que pudiéramos reunir la fuerza suficiente, el crujido se convirtió en un estruendo ensordecedor. La parte trasera de la casa se desplomó, dejando un camino claro. Mis ojos se llenaron de terror. Atrás, gritó Sebastián, y todo se volvió borroso mientras un humo gris oscuro comenzaba a salir de los rincones más lejanos. Estaba a punto de perder no solo una oportunidad, sino también la esencia de lo que me mantenía viva. En un instante, me sentí vacía, a punto de ser absorbida por una vorágine de caos. ¿Era el precio la vida de mi madre en juego? La realidad se tornaba más cruda cada segundo y, mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros, supe que debía ser valiente y luchar por lo que amaba. Y entonces, con cada latido desgarrador en mi pecho, mientras luchábamos por salir, comenzó a arder una verdad aún más profunda dentro de mí. La vida no siempre se definía a través de una decisión, a veces se trataba de encontrar luz en medio de la más densa oscuridad. Las sombras del denso humo se agolpaban en el aire, empañando nuestra visión mientras el sonido de los escombros cayendo resonaba en mis oídos como un tambor lejano. Sentí que mi corazón se paralizaba por un instante, contemplando las ruinas de lo que una vez fue un hogar. La desesperación casi me ahogaba. Y si ya era demasiado tarde, Sebastián y el chico intercambiaron miradas, y en ellas leí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debíamos actuar y que el tiempo no estaba de nuestro lado. Vamos. Tenemos que encontrar otra salida, grité, aunque la voz se me quebraba. Desviándonos del camino bloqueado, corrimos hacia la parte lateral de la casa, donde una ventana de barrotes rotos parecía ser nuestra única esperanza. Con cada paso, el humo nos envolvía, y yo luchaba por mantener la claridad en mi mente. Madre, aguanta. Estoy viniendo, musité en mi mente, un mantra que me empujaba a seguir adelante. El chico, que aún parecía tambalear por la confusión, llevó la delantera y alcanzó el marco de la ventana. Aquí. Ayúdame a quitar esto, dijo, señalando un trozo de cristal astillado que obstaculizaba la abertura. Mientras Sebastián se acercaba a ayudarlo, miré hacia el interior, la penumbra del hogar me gritaba de dolor. El olor intenso de gas y humo me quemaba la garganta, y una oleada de nerviosismo se apoderaba de mí. Mamá, grité, aunque sabía que los ecos de mi voz podrían perderse en el caos de la casa. Esto se está haciendo más peligroso. No puedo quedarme más tiempo. Tienen que irse, exclamó el chico, sus palabras resonando en mí con la crudeza de una campana de alarma. Era cierto. El momento de decidir estaba a punto de desvanecerse. Con el corazón latiendo en un tambor frenético, me aproximé a ellos. Si la ventana está abierta, tenemos que entrar. No puedo dejarla ahí, dije con una convicción que no sentía del todo.
Pero cada vez me asaltaba más la imagen de mi madre, de su risa que solía iluminar hasta mis días más oscuros, y si está atrapada, se preguntó Sebastián, su voz se redujo a un susurro, su angustia palpable en el aire tenso. Fue como si cada una de sus palabras me atravesara, haciendo tambalear mi decisión, pero tengo que intentar. No puedo darme por vencida. No puedo dejar que el miedo me paralice, respondí, y ante esos pensamientos, el dolor que me invadía se transformó en fuego. Entremos ya, grité, sintiendo un nuevo bálsamo de determinación al recordar su voz llena de amor. Siempre encuentra la luz en la oscuridad. Esto no se trataba solo de mí, se trataba de todo lo que el hogar había representado hasta el momento. Un vínculo indestructible, logramos despejar la ventana, y con un impulso, me lancé hacia el interior, cayendo sobre el suelo desordenado, donde el humo comenzaba a enraizarse con cada segundo. La sensación de ahogo se cernía a mi alrededor, pero salir de allí era la única opción. Mamá, volví a gritar, mi voz resonando en cada rincón. Las paredes parecían absorber mis gritos, anhelando una respuesta que nunca llegaba. Con rapidez, comenzamos a palpitar entre escombros y muebles volátiles, atrapando entre las manos la desesperación que impregnaba el aire. Al avanzar con cautela, la habitación pareció cobrar vida a mi alrededor. Recuerdos olvidados y la fragancia del hogar se entrelazaban con una desesperación inminente. Pero entre la confusión, entre la penumbra y el caos, algo captó mi atención. Un sonido. Un leve murmullo que se alzaba sobre el rugir del fuego. ¿Estás ahí?, pregunté, acercándome a la pared que parecía vibrar. Mamá, responde, el eco de mi voz reverberó, y entonces, como un susurro sigiloso, llegó una respuesta, estoy aquí. Mis latidos se detuvieron un instante antes de que el aliento me faltara. ¿Dónde?, solté, sintiendo que cada palabra elevaba la esperanza y la desesperación en un delicado equilibrio. La voz de mi madre era un hilo en la tormenta. En la cocina la respuesta llegó temblorosa y lejana, como si el mundo estuviera frenando, colisionando a su alrededor. Vamos, grité, señalando a Sebastián y al chico, que se habían hecho eco de mi ansiedad. La cocina. Nos apresuramos a atravesar las habitaciones, el calor creciente y el olor a humo se volvían cada vez más intensos. El corazón me gritaba que debía llegar, que cada segundo contaba. Mamá, estoy contigo, murmuraba en un tono casi implorante, mientras nuestras sombras danzaban contra las paredes. Al llegar a la cocina, la escena me golpeó como una ola helada, el fuego lamía el espacio, y vi la figura de mi madre abatida sobre el suelo, atrapada. La puerta estaba arrasada por las llamas, y el pánico me invadió al darse cuenta de que teníamos que actuar rápido. Mamá, grité de nuevo, y con eso, sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Debía llegar a ella. No podía fallar. Estoy bien, solo atrapada, respondió, pero el brillo en sus ojos me decía que no podía confiar en esas palabras. Sin pensarlo, me lancé hacia ella. Mientras el humo se espiralaba alrededor de mí, estaba decidida a llegar, aunque cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente logré alcanzarla, la imagen del peligro inmediato se tornó en claridad. Ella estaba allí, debilitada pero aún luchando por permanecer consciente. La adrenalina fluyó por mis venas, y yo sabía que no había vuelta atrás. Sujétate de mí, ordené, uniendo mis fuerzas a las suyas. La mirada en sus ojos fue el destello que necesitaba para seguir adelante. Pero justo cuando comenzamos a retroceder, un nuevo destello de luz captó mi atención en el rincón de la cocina, una nota post-it olvidada, cubierta de hollín que decía, nunca olvides por qué luchas. Esa oración se grabó en mi alma, justo cuando una explosión helada resonó detrás de nosotros, y el espacio a nuestro alrededor se quebrantaba en un caos aún mayor. La realidad se angostaba, y un nuevo destello de incertidumbre iluminó la escena. Podríamos salir a tiempo. Mientras una nueva ola de pánico arrebata el aire a mi alrededor, supe que debía decidir. En ese oscurísimo instante, todo en lo que había luchado parecía estar en juego.
La luz se cerraba a nuestro alrededor, y con ella, la verdad más intensa de la vida misma, el amor, el sacrificio y la necesidad de encontrar una salida ante lo imposible. Y al escuchar de nuevo la voz de Sebastián, resonando como un faro entre la tormenta, vamos, podemos lograrlo, sentí que había una razón para no rendirse. Sin embargo, en ese mismo golpe de esperanza, un grieta se abrió delante de nosotros. La cocina iba a derrumbarse, con mi madre a mi lado y la fragilidad de la vida en mis manos, supe que el camino que elegía esa vez marcaría para siempre los destinos que estábamos forjando. La penumbra que se cernía sobre nosotros no podía ocultar lo que éramos realmente, y la decisión estaba a punto de dar un giro inesperado. El temblor del suelo se intensificó con la explosión, y el aliento se me cortó en la garganta. No. Tenemos que salir, grité, tirando de mi madre hacia mí con todas mis fuerzas. La grieta se expandía rápidamente, como si la casa misma exhalara su último suspiro, arrojando escombros a nuestro alrededor. El fuego ya devoraba un rincón, haciendo que el aire se volviera aún más irrespirable. No puedo, no tengo fuerzas, murmuró mi madre, apenas capaz de mantenerse en pie. La desesperación me invadió. No podía perderla. No ahora. Madre, aguanta. Si llegamos a la puerta principal, podremos salir. Yo te ayudo, le dije, sintiendo mis propias piernas temblar, pero forzándome a mantenerme firme. Con desesperación, me di la vuelta y busqué a Sebastián y al chico, que habían quedado un paso atrás tras la sacudida. Sus rostros reflejaban el mismo horror que sentía yo. Vengan. Vamos, grité con un impulso renovado, intentando que mi voz atravesara el estruendo que nos rodeaba. Cuando ambos se acercaron, el chico, con un brillo de determinación en sus ojos, exclamó, yo puedo ayudarla. Tienen que irse. No hay tiempo. Sin pensarlo, extendí la mano hacia él. En su mirada había una mezcla de miedo y coraje, y en ese instante, lo entendí, la lucha que enfrentábamos no era solo por salvar a mi madre, sino por cada uno de nosotros. No puedo dejarla, respondí, con mi corazón latiendo desbocado. Si tú te quedas, no saldremos de aquí, solo necesitamos un impulso, por favor. Un instante de silencio se instaló entre nosotros, una conexión silenciosa que selló nuestro destino en ese mismo aire denso que nos rodeaba. Sin más palabras, ayudé a mi madre a levantarse, sosteniéndola contra mi cuerpo mientras el chico y Sebastián se posicionaban para actuar. Con un empujón entre los dos, lograron despejar un camino a través de la destrucción. Ahora. Salgamos, grité, mientras un nuevo eco de explosiones resonaba en el interior, cada paso hacia la puerta se sentía como una victoria. Pero el impacto de la inminente caída del techo quebró mi determinación. La visión de la luz del exterior se desdibujaba, absorbida por las sombras que nos acechaban. En una fracción de segundo, evalué si debía seguir hacia adelante. 5 pasos más, pensé. No podemos rendirnos. Cuando llegamos a la puerta, una lluvia de escombros cayó a nuestro alrededor, pero la esperanza aún brillaba. Con la puerta casi abierta, mi madre comenzó a desvanecerse. Sujétate de mí, le grité, y con un último esfuerzo, la empujé hacia Sebastián, que la ayudó a salir. Deslizarme fuera del umbral significaba cruzar una línea en la que solo podía parecer que el peligro había terminado. Pero el resplandor del fuego comenzó a salir tras de nosotros. Volteé y vi cómo el interior de nuestra casa se consumía, los recuerdos, las risas, el dolor, todo se desvanecía ante mis ojos. La imagen se quedó grabada en mi mente con brutalidad. Cuando finalmente nos encontramos a salvo en el exterior, los gritos de la gente comenzaron a golpearme, y la realidad del mundo exterior se impuso sobre nosotros. La humedad del aire matizó el cielo caótico que ardía en llamas, y los bomberos se apresuraban, mientras la multitud gritaba nombres y se abrazaba entre sí. ¿Estás bien?, preguntó Sebastián con la voz entrecortada, el pánico aún reflejado en su rostro.
Anhelaba aferrarme a su abrazo, a esa conexión que habíamos compartido en la oscuridad. Pero mi mirada se desvió hacia el chico, aún con el destello de valor que lo había llevado a arriesgar su vida por nosotros. Mientras sentía que el mundo giraba a mi alrededor, comprendí que había más en juego que solo sobrevivir. Las sombras del miedo y la desesperación dejaban a su paso un rastro de fragilidad irremediable. No sé si podré volver, murmuré, sintiendo las lágrimas empujarme, intentando despejarlas. La voz del chico resonó como un eco en mi mente: siempre encuentra la luz en la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque el fuego había consumido nuestro hogar, el vínculo entre nosotros había crecido más fuerte. Lo hicimos, murmuré, y ese nosotros incluía a cada uno de ellos que había estado conmigo en ese instante. Pero en medio de la conmoción en mi mente, algo atravesó mis pensamientos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué es lo que habría deparado el futuro tras lo ocurrido? Justo cuando creía que podíamos comenzar a sanar, una voz distante rompió el instante de calma. ¿Estás bien, juventud? Un hombre de uniforme se acercó a nosotros. Hiciste lo correcto. Pero hay que salir de aquí. Me giré, evitando llorar, buscando entre la multitud si mi madre estaba bien, cuando algo captó mi atención. Una figura conocida surgió de entre las sombras del espeso humo, vislumbrando su rostro. Era un viejo amigo de la familia. No puede ser, dije en voz baja, aunque la incredulidad me atrapaba. Miré a mi madre, sentada en el suelo, mientras él se acercaba, expresión preocupada en su rostro. Aquí estás, por pura suerte, ¿dónde estabas? Su voz era un leve susurro por sobre el ruido. La incomprensión de su presencia llenó mi pecho de confusión y temor. Pero no había tiempo para resolverlo. Un nuevo cataclismo retumbó detrás de mí, un grosero recordatorio de que el tiempo se agotaba. Debemos irnos. Este lugar no es seguro, le grité, tratando de romper la opaca distancia entre el pasado y la inmediatez de la hora. La revelación repentina de su llegada me dejó con más preguntas que respuestas. Era un giro inesperado que, tal vez, era lo que necesitaba en ese momento. ¿Sabes algo que no me has dicho? Tenía que saber, aunque el humo aún pesara sobre nosotros. Pero en lugar de responder, su mirada se desvió, llena de pesar. Y en ese instante, comprendí que de alguna manera, había un secreto entre nosotros. Una historia que me había sido negada, el tipo de dolor que podía explicar tantas cosas, el mismo que quizás, algún día, cuando el tiempo lo permitiera, sería la clave para mi vida. Mientras nos alejábamos cada vez más del fuego, su mirada prometía que, en un futuro cercano, todas las verdades saldrían a la luz. Ahora, enfrentando el eco de mis pensamientos, la posibilidad de un futuro lleno de secretos y revelaciones, me di cuenta que la lucha por encontrar la luz entre las sombras apenas comenzaba. Una sirena cortante y desesperada rompió el aire, empujando la confusión y el dolor hacia el fondo de mi ser. El caos de la escena me envolvía like un manto oscuro, y sentí como las preguntas y las emociones se entrelazaban en un nudo impenetrable. Miré a Sebastián, quien me devolvía la mirada con una mezcla de preocupación y solidaridad. Sabía que ninguno de nosotros estaba realmente a salvo, a pesar de haber escapado de las llamas. «Tu madre», exclamé, mi voz temblando mientras me giraba rápidamente. La vi sentada en el suelo, absorta en la vorágine del desastre que había devorado nuestro hogar. El viejo amigo de la familia, Carlos, estaba allí, su mano en el hombro de ella, intentando consolarla. Pero no había palabras que pudieran deshacer el horror que habíamos vivido. La realidad parecía frágil, como un cristal a punto de romperse. «Mamá, ven aquí», la llamé, atravesando la distancia entre nosotros con el corazón retumbando. Ella levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas, y en su expresión vi una mezcla de alivio y desolación. Hice un gesto para que se incorporara, pero su mirada se desvió hacia Carlos, como si él tuviera la respuesta a todas las preguntas que yo aún no sabía que quería hacer.
No se queden aquí, intervino el hombre de uniforme, agitando una mano enérgicamente. Debemos evacuar la zona. Este lugar no está seguro. Mi mente absorbió sus palabras, pero mi cuerpo no se movía. ¿Qué ha pasado realmente, Carlos?, pregunté, un retorcijón de angustia girando en mi abdomen. Tenías que haberte ido. ¿Por qué estás aquí? Era una mezcla de gratitud y desconcierto, una lucha interna que no sabía cómo expresar. Lo sé, respondió él, la voz quebrada y repleta de arrepentimiento. Prometí cuidar de tu madre. Nunca imaginé que su voz se quebró, y una carga adicional de emotividad llenó el pequeño espacio entre nosotros. Sin embargo, no podía dejar que mis preguntas me condenaran al silencio. Necesitamos irnos, ahora, decía Sebastián, empujando suavemente mi brazo para recordarme que la amenaza aún existía. Miré a mi madre, incapaz de dejar de pensar en lo que había perdido. Pero el momento de la decisión llegó con su voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta se cernía sobre nosotros como las cenizas del fuego. Tampoco yo lo sabía. Era un vacío completamente diferente al que había experimentado antes. La salvación de un instante, la eternidad de un hogar, se había convertido en un susurro que se desvanecía entre llamas. Voy a llevar a tu madre a un lugar seguro, dijo Carlos. Había una resolución en su voz que apenas lograba comprender, una promesa implícita cargada de responsabilidad. Tú y Sebastián deben encontrar ayuda, hay otros heridos. No puedo dejarla, respondí, sin poder creer que eso estuviese sucediendo. Necesitaba que Carlos, el hombre que había sido parte de mi vida, hiciera más que ser un espectador, él debía ser mi ancla en este caos, pero Sebastián tomó la decisión por mí, con un tono firme: saldremos juntos. Si te sientes segura con él, lo hacemos en 2 grupos. No había tiempo para discusiones, el peligro seguía acechándonos. Dejé escapar un suspiro, sintiendo como mi confianza se desvanecía rápidamente en esa extraña amalgama de emociones. Me acerqué a mi madre y le tomé la mano suavemente, buscando en su mirada la chispa de valentía que sabía que aún existía dentro de ella. ¿Puedes hacerlo, mamá?, pregunté, sintiendo como el aire se espesaba con cada palabra. La respiración de ella era temblorosa, pero asintió, maldiciendo interiormente su debilidad. Viendo a Carlos protegerla bajo su hombro como un escudo, me preocupé de no dejarla caer en la vulnerabilidad del momento. Estaré aquí, siempre estoy contigo, dijo Carlos, su voz un susurro firme que, si bien aliviaba, me dejaba con más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que realmente sabía sobre mi familia? La posibilidad de que a lo largo de los años pudiera haber ocultado algo me inquietaba. Sebastián y yo comenzamos a retroceder, moviéndonos lentamente entre las sombras y el estruendo de las sirenas. Pero en el fondo, la imagen de Carlos, sosteniendo a mi madre y guiándola hacia la seguridad, se fragmentaba como un rompecabezas. ¿Quién era realmente él? ¿Qué hay detrás de esto?, pregunté en un susurro casi inaudible a Sebastián mientras nos apartábamos. ¿Qué guardaba de nosotros? No esperaba que él tuviera respuesta, pero la incertidumbre me tenía prisionera. Las luces titilantes de la ambulancia se acercaban, como un faro en una tormenta, pero la oscuridad seguía acechando en mi mente. Lo sabremos pronto, me aseguró Sebastián, aunque su mirada no escondía su preocupación. Ahora enfócate en estar a salvo. Lo demás vendrá después. Sin embargo, en ese momento, una sombra pasó tras de nosotros, y el rugido de una explosión resonó otra vez en el aire, cegando cualquier atisbo de calma que pudiéramos haber encontrado. Un destello de luz pareció iluminar el cielo, y un grito de terror se alzó en la distancia. El mundo volvió a tambalearse, y sentí que volvía a ser arrastrada a la vorágine de la incertidumbre. No otra vez, murmuré, apretando la mano de Sebastián mientras la oleada de pánico se desataba. Y en ese instante, sentí que una nueva sombra se cernía sobre nosotros, una que posiblemente desnudara todos los secretos que aún nos mantenían atados en el silencio.
El sonido atronador de la explosión resonó por mis venas, y en medio del caos, el instinto de sobrevivir se apoderó de mí. A medida que el miedo serpenteaba a través de mi cuerpo, arrastré a Sebastián hacia el lado opuesto de la plaza, donde las sombras parecían más densas. Debemos encontrar un lugar seguro, le susurré, mi voz apenas audible, pero cargada de urgencia. ¿Y tu madre?, preguntó, su mirada inquieta explorando el horizonte apocalíptico que se extendía ante nosotros. La imagen de Carlos y mi madre alejándose en la distancia no podía sacudirse de mi mente. Un dolor insidioso se instaló en mi pecho al pensar en ella vulnerable, confiando en alguien que, a pesar de sus años de amistad, seguía siendo un enigma para mí. Ella estará bien, respondí, más para convencerme que para satisfacer a Sebastián. Carlos la cuida. Pero no podía deshacerme de la inquietud que se arrastraba en mis pensamientos. Un trueno lejano, seguido por otro grito desgarrador, me recordó que la seguridad era un lujo que aún no habíamos alcanzado. Necesitamos movernos. Sebastián, con su instinto protector encendido, tomó mi mano con firmeza y aceleró el paso. La oscuridad del entorno se volvía cada vez más densa. Y entre los escombros, una pequeña figura emergió, una niña, aferrándose a un muñeco desgastado, sus ojos dilatados llenos de terror. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás bien?, le pregunté, agachándome para estar a su altura. Ella respiraba rápido, temblando mientras se escondía tras de mí. Mis papás no, su voz se extinguió en un sollozo, y sentí la necesidad de protegerla. El pesar de su angustia resonó más allá de las palabras. En ese instante, comprendí que el dolor no era exclusivo de mi familia, muchos se enfrentaban a aquello que una vez llamaron hogar. Sin pensarlo, me dirigí a Sebastián. Debemos ayudarla. No podemos dejarla aquí. Él me miró con preocupación, luego su rostro se suavizó. La determinación ganó sobre el renuente deseo de alejarnos. Era la hora de actuar. Tomé la mano de la niña y le dije suavemente que iba a ayudarla a encontrar a sus padres. La pequeña asintió, incrédula, como si le hubiera prometido el sol. Mientras caminábamos, una sensación de propósito empezó a brotar en mi interior, sacudiendo las cadenas del miedo y la confusión. No combatiría mis demonios. En vez de eso, me aferraría a quienes pudieran necesitarme. Aceleramos el paso, buscando entre los cuerpos caídos y el humo que todavía se cernía en el aire. En un rincón, una mujer gritaba el nombre de su hijo, y la niña temblaba contra mí, cerrando los ojos. ¿Por qué pasa esto?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué están aquí las llamas? Porque hay quienes lastiman sin pensar, respondí, aunque en mi interior sabía que no había una respuesta sencilla. Pero también hay quienes ayudan, y estamos aquí para eso. La niña me observó, y en su mirada vi el reflejo de mi propia angustia, el eco de la búsqueda de respuestas que anhelábamos. De repente, una ráfaga de viento llevó el humo en una dirección inesperada, y el abrumador olor a quemado me hizo sentir enferma. Me detuve un momento, sintiendo la presión en mi pecho volverse insoportable. ¿Y mi familia?, preguntó la niña, al darse cuenta de mi vacilación. Temía perder de vista a Sebastián, pero no podía dejar que el miedo me dictara. Prometido que no dejaremos de buscarlos, le aseguré. Nadie debe enfrentarse a esto solo. Con firmeza, añadí, seguiré buscando a tus papás mientras tú te mantienes a salvo a mi lado. Miré a Sebastián, deseando que entendiera la decisión que había tomado. Vimos a lo lejos una pequeña concentración de personas, lo que parecía ser un grupo de voluntarios que ayudaban a evacuar a los heridos. Hacia allí, dijo Sebastián, apretando mi mano con una nueva resolución. Mientras nos acercábamos, una sensación de esperanza floreció en mi pecho. Estábamos luchando a través del infierno, pero juntos, esos momentos de unidad podían ganar la lucha más grande. Al girar una esquina, una figura familiar apareció entre la multitud, Carlos. Mientras me aproximaba, su rostro expresaba una mezcla de alivio y preocupación, su mano aún en el hombro de mi madre,
a quien permanecía unida. Te encontré, dijo, su voz que temblaba entre la preocupación y la felicidad. Mi madre parecía más frágil que nunca, sus ojos enrojecidos de llanto, pero su expresión me dio la fuerza que necesitaba. Ella está aquí, estamos juntos, le dije en un murmullo, con la niña aún de la mano, y justo cuando creí que el caos comenzaba a desvanecerse, un grito rasgado rompió el aire, uno que reconocí. Era de la mujer que buscaba a su hijo. Mientras la multitud se aglomeraba para ayudar, el eco de esa desesperación resonó en mi interior, ¿qué si alguien no vuelve? Pensé, el dolor crecía como un monstruo indomable, mientras la noche se cernía sobre nosotros, la distancia entre lo que considerábamos seguro y el abismo de la pérdida se tornaba más gruesa. Justo cuando consideré preguntar a Carlos sobre lo que había ocultado, un estruendo nuevo sacudió el suelo, un ruido que no provenía de las llamas, sino de un vehículo acercándose rápidamente. El peligro no ha terminado, exclamó Sebastián, su voz desplazando por instinto la ansiedad en la atmósfera. Que más se acerca, fue entonces cuando vi el destello de luces rojas y azules acercándose, pero no eran ambulancias, eran vehículos de seguridad, dirigidos no solo a ayudar, sino a contener una situación que parecía cada vez más turbia. José, una voz en mi mente retumbó, y en ese instante, comprendí que el caos que se desataba a nuestro alrededor era solo la punta del iceberg. Sentí la presión en mi cabeza, el deseo de saber la verdad sobre lo que estaba aquí, y quién, exactamente, sonaba a mí, me empujaba a un paso más cerca de lo que quizás no estaba lista para descubrir. La pregunta ya no solo giraba en torno a la seguridad física, era la búsqueda de la verdad en cada rincón de mi vida, la lucha por lo que amaba, y la revelación de secretos que descansarían en el fuego de aquel desastre. Esto es solo el comienzo, murmuré, mientras las luces de los vehículos avanzaban, y las sombras de mis temores comenzaban a traducirse en un camino hacia lo desconocido. Mientras todo seguía en movimiento, supe que esta no era solo la historia de una pérdida, sino un viaje hacia la salvación. Pero también, la incertidumbre de lo que se avecinaba, me llenó de miedo. Sin embargo, el hilo del amor y la compasión formaban una red, y aunque caía, lo haría en compañía de aquellos que eligiese tocar mi vida nuevamente. El aire era un cóctel enrarecido de humo y gritos tirados, un recordatorio constante de la inestabilidad que reinaba a nuestro alrededor. Me aferré a la mano de la niña, a quien había decidido llamar Luna en mi mente, como si de algún modo eso pudiera brindarle una chispa de calma. Sebastián, siempre atento, vigilaba más allá de los vehículos que se alineaban en la plaza, su rostro una marca de tensión que intentaba contener. La presencia de Carlos y mi madre me llenaba de un alivio frágil, pero no estaba dispuesta a descuidar esa cuerda que unía a quienes necesitaban de cada uno. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, su voz un hilo tenso. La pregunta flotaba en el aire como un globo desinflado, demasiado pesado para elevarse. La corazonada en mi pecho me decía que la tranquilidad momentánea podía romperse en cualquier momento, una revelación escalofriante que entendía en lo más profundo de mi ser. Entonces, la sirena de uno de los vehículos resonó con una urgencia desesperada, y en ese instante, recordé las palabras que escuché antes del estruendo. Recuerda a José. Mi mente giró como un torbellino, no podía dejar que la memoria de su advertencia se desvaneciera entre las sombras. Carlos, dije, intentando ocultar el temblor en mi voz. ¿Qué sabes de José? ¿Lo han visto? La mirada en sus ojos se tornó ansiosa, como si supiera que él podría ser la clave de un rompecabezas más complejo y turbio del que había imaginado. No he podido hablar con él desde que comenzó todo esto, replicó Carlos, su voz temblando. Al parecer, el rostro de Luna palideció aún más, se apretó a mi lado buscando consuelo en mi presencia mientras el mundo ruido estallaba en fragmentos. ¿Y mi familia?, preguntó nuevamente, su voz un susurro de angustia. Voy a ayudarte a encontrarlos, respondí, decidiendo que si había un camino a seguir, debía ser hacia adelante, no hacia los recovecos del miedo. Vamos a refugiarnos en esos vehículos de seguridad.
Tal vez ahí haya alguien que sepa qué hacer. Esta idea me daba un atisbo de dirección a seguir, aunque mi corazón batía fuertemente al pensar en el caos que podría desplegarse. Desprendimos un paso firme, llevándola con nosotros. Pero mientras avanzábamos, el rugido de un motor rugiente se alzó, y una hilera de hombres en uniforme comenzó a organizar a la gente a su alrededor, gritando instrucciones cuya naturaleza era completamente desconocida: no se separen. Formen fila, por favor. La voz del oficial era severa, pero era inevitable sentir que el control se escapaba de nuestras manos. Miré a mi madre, quien se había unido a nosotros. Su mirada era un campo de batalla de emociones mientras se mantenía unida a Carlos. Él la sostenía como quien dirige un delicado equilibrio entre el deber y el amor, deseando cuidar de su corazón y su mente, pero los recuerdos de José seguían girando en mi mente, como un eco en la penumbra. No podemos quedarnos aquí, susurré a Sebastián. Hablaré con uno de esos oficiales. Él asentía, aunque el nerviosismo en su mirada era evidente. Me acerqué a un joven agente que ya manipulaba un teléfono, las luces rojas parpadeando alrededor de su cuello casi como un destino a seguir. ¿Puedo hablar con usted?, le exigí, intentando transmitir la urgencia en mi voz. Un momento, respondió, sin apartar la vista de la pantalla. Ese breve desdén provocó una oleada de frustración en mí. Frente a tanto sufrimiento, su apatía parecía un atentado al dolor ajeno. Pero antes de que pudiera continuar insistiendo, una mujer de cabello rizado se me acercó, su uniforme mirando con preocupación, ajeno al caos. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos evaluando mi angustia. ¿Tienes algún familiar que estés buscando? Luna se ocultó detrás de mí aún más. Mis papás no los encuentro. La fragilidad de la niña me desgarró por dentro una vez más. Si me das una descripción, puedo ayudarte. Aquí contamos con un equipo para buscar a los desaparecidos, ofreció la mujer, cuyo nombre no lograba ver en su insignia, mientras la multitud se movía a nuestro alrededor como un torrente incierto. Es una mujer y un hombre. No son altos. Mi madre tiene el pelo castaño, y él es bastante mayor. A medida que describía a mi madre y a Carlos, el malestar se apoderaba de mí. ¿Estaban bien? ¿O se encontraban en algún otro rincón, atrapados en la misma lucha que enfrentábamos? La oficial anotó todo con rapidez. Entiendo. Quédense aquí. No se alejen. Voy a coordinar un grupo, dijo, dirigiéndose a la multitud. Mientras la esperanza crecía en mi pecho, un estruendo desgarrador volvió a romper la calma incipiente. Gritos resonaron, y el pánico regresó al aire, surcando mis venas como hielo corrosivo. ¿Qué está pasando?, grité, alzando la vista hacia el cielo. El horror descarnado empezó a tomar forma. Es una evacuación, respondió Sebastián, luchando por mantenerme a salvo mientras el caos se tejía a nuestro alrededor una vez más. Debemos estar cerca de la salida. El área se está asegurando, pero pueden estar utilizando tácticas aún más drásticas para calmar la situación. Fue en ese instante, cuando percibí un destello entre las sombras, una figura familiar. Por un instante, quise creer que era mi padre. Pero el destello se disipó, y en su lugar, vislumbré a un grupo de hombres, con una postura amenazante, empujando a la multitud en una dirección que nos aislaba. No dejen que se escapen, resonaba el eco lleno de rabia, mientras una tensión palpable se cernía en el aire. La oficialmente ya estaba rodeada, y entre el estruendo, supe que no buscaban solo asegurar el orden. Una ola fría de terror se agazapó en mi corazón. Luna, murmuré con voz trémula. Nunca dejes de aferrarte a mi mano. Y mientras las palabras salían de mis labios, comprendí que el único refugio sería encontrarnos en lo desconocido. Con el horizonte ante nosotros completamente oscurecido, el mundo se volvió un tablero en el que las piezas humanas eran inestables, en el que el futuro se tornaba incierto y el próximo golpe de destino podría cambiarlo todo para siempre. La intensidad de la situación amenazaba con desbordarnos.
Mientras el eco de los gritos resonaba a nuestro alrededor, el caos se volvía un remolino voraz. Miré a Luna, con su pequeño cuerpo tembloroso bajo mi brazo. «No te preocupes, estoy aquí contigo», le susurré, intentando transmitirle la fortaleza que no siempre sentía en mí. Tenía que encontrar la manera de salir de esa pesadilla, de mantener a salvo a la niña, a mi madre, a Sebastián, a todos. En medio de la confusión, me percaté de la mirada alarmada de Carlos que pasaba de la multitud a la línea de oficiales. Su expresión parecía recitar que conocía bien esa tensión. La mujer de uniforme se esforzaba por mantener el control, pero podía ver el primer destello de pánico en sus ojos. «Se está volviendo incontrolable», dijo Carlos de manera casi inaudible, mirando a mi madre, que se aferraba a su brazo, tratando de encontrar anclaje. La tormenta emocional que había estado lidiando se tornó crítica en ese instante. Necesitaba saber la verdad detrás de sus ojos. La urgencia por escapar era implacable, pero un instinto más profundo seguía gritando que había algo más que simplemente escapar. Mi mente recordó el destino de mi hogar, el eco de todo lo que había perdido, y lo que podría perder aún más si no actuaba. «Carlos, ¿puedes confiar en nosotros? ¿Qué sabes sobre lo que está pasando?», le pregunté directamente, mientras el sonido de un helicóptero se hacía eco en nuestra dirección, elevando la tensión del momento. Me miró. La confusión y su silencio pesaban entre él y yo, como un abismo por cruzar. «Solo hay que salir de este lugar», murmuró, evitando mis ojos. Eso era todo lo que tenía para ofrecerme, la insistencia de la huida. «No», grité, mi voz resonando en el aire cargado. «Ya hemos corrido, hemos escapado de tantas cosas. Tengo que saber si hay algo que ocurrió en nuestro pasado que haya causado todo esto. La verdad no se esconde más bajo las llamas. Dímelo». El tiempo pareció congelarse. La multitud giró sus miradas hacia nosotros, el secreto que había mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de ser desgarrado. El terror y la esperanza lucharon en su rostro mientras comprendía que no podía escapar de la verdad más. Lo que pasó fue un accidente, una decisión que hizo que todo se desmoronara, comenzó, su voz tambaleándose. Tu padre él tenía una conexión con aquellos que causaron lo que está pasando ahora. Sabía demasiado. Me pidió que cuidara de tu familia, que te protegiera. No quería que estuvieras en peligro por todo esto. Recordé las palabras de mis padres sobre decisiones impensadas que podían arrastrar a otros a la oscuridad. Mis preguntas nunca habían encontrado respuestas, y ahora sentía como un torrente de traición e incertidumbre inundaba mi ser. ¿Qué precio había pagado mi familia por aquellos secretos que llevábamos como un peso en los hombros? Entonces es verdad, exclamé, la rabia y el dolor mezclándose en un grito incontrolable. Mis ojos se nublaron y sentí como el dolor del pasado se filtraba a través de cada memoria. No solo fueron las llamas, sino la elección que hicieron. Siempre hubo un precio. Pero, debes entender, insistió Carlos, no era solo él. Hubo otros involucrados. Hay más que revelarse. Alguien está detrás de todo esto y lo que haces hoy podría cambiar el rumbo de muchas vidas, incluso de las que aún están por venir. Mis pensamientos giraron, hasta que la figura de Luna, con su rostro angelical y tembloroso, me ancló a la realidad. Y si ese alguien tiene la capacidad de decidir por nosotros, vamos a luchar, juntos. No abandonaremos a quienes amamos. Las llamas no los consumirán a todos esta vez, grité, levantando mi voz sobre el caos. Y en ese instante, el peso de la decisión se desvaneció. Aún había amor, y en la cruda brutalidad de aquel día, una chispa de esperanza brotó vigorosa. Después de todo, aunque las llamas consumían el pasado, había un futuro por forjar. Antes de que la desolación se apoderara de mí, un resplandor se encendió en mi interior. La conexión entre todos nosotros era más fuerte que cualquier secreto, y en la sombra del caos, la unión se convertiría en nuestra mayor batalla.
llevando de la mano a Luna y encontrando el brazo protector de Sebastián, nos encaminamos hacia el grupo de oficiales, a pesar del resto del mundo cayendo a nuestro alrededor. Y aunque muchas verdades aún estaban por descubrirse, había un propósito extraordinario en nuestra lucha, frente a cualquier secreto, frente a toda adversidad, estábamos juntos. Y allí, en ese crisol de angustia y valentía, supe que no era la pérdida lo que definiría nuestro viaje, sino el amor que encontraríamos en cada paso hacia adelante. Hoy no solo escaparé, susurré a mis adentros, hoy encontraré mi luz entre las sombras. Porque así, con cada instante, con cada latido, el camino se formaba y le daba vida, convirtiendo nuestro encuentro en una danza de esperanza que retumbaba a través de la adversidad.